Liderazgo Comercial, episodio 1271. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Soy Pedro Valladolid y estás en Liderazgo Comercial. Y dentro de Liderazgo Comercial, hoy es lunes. ¿Y qué pasa los lunes? Pues los lunes tenemos EDN, Escuela para Dueños de Negocio, que codirijo y presento con mi compañero socio amigo Santiago Torre, que le tengo por ahí pasando lista a todos, está ahí llevando ahí el checklist. Nos falta alguno, Santiago, ¿cómo va la cosa? No, están todos. Y no solo están todos, sino que es que descubro gente nueva. Bueno. Ha venido y no estaba ni en la lista. O sea, que esto va bien, Pedro. Qué alegría. Y además todos ya comprando el audiocurso, ¿no? Este EDN. Ahí están, porque claro, ya saben que si no, pues les sube de precio. Y además, quien compre en diciembre, además de ahorrarse unos euritos, que no está nada mal, para los regalos de Reyes, por ejemplo, además de ahorrarse esos euritos, va a tener una serie de documentos que entregaremos el 1 de enero y que el que no esté, pues no los tendrá, porque eso son una oportunidad que solamente se entregará en ese momento como detalle para las personas que han confiado en nosotros. Uh-huh. ¿Y de qué consta el audiocurso? Porque igual alguno todavía dice, ¿pero qué es eso del audiocurso? El audiocurso, que lo tienes en www.liderazgocomercial.com, al final lo que consiste son 42 episodios que volvemos a grabar de Escuela para Dueños de Negocio con un orden y una estructura determinada para que te sirva para entender bien lo que es una empresa y qué puedes hacer para mejorar tu propia empresa, para desarrollarla. 14 bloques de 3 episodios cada bloque. Y ya sabes, en www.liderazgocomercial.com tienes toda la información de los 42 episodios. Además, quien lo compre en diciembre va a tener un paquete con documentos, con hojas Excel, con bastantes PDFs que le va a ayudar a implementar todo lo que pueda escuchar. Y bueno, en el futuro seguramente iremos ampliando, iremos metiendo más aspectos que el que lo haya comprado pues ya lo tiene. Y el resto pues tendrá que pagarlos o pagar un adicional. Uh-huh. Pues tiene muy buena pinta, ¿no? Yo creo que va a ser bastante más barato, por ejemplo, a veces, que tener socios, ¿no? Hombre, que lo de los socios... Oye, los socios tienen miga, ¿eh? Porque muchas veces cuando emprendemos... Oye, ¿qué voy? ¿Solo o con socios? Yo no sé, ¿a ti te suena que alguno de tus clientes o tú mismo te hayas hecho esa pregunta en alguna ocasión? Muchas. Nos las hemos hecho muchas veces. E incluso tú y yo juntos nos las hemos hecho también en alguna ocasión, en algún proyecto en el que hemos compartido con otras personas, ¿no? Y que hemos pensado en que, pues, como bien dice, hoy nos vamos a inspirar nuevamente en el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes. Y hay un capítulo que dice socios, antes solo que bien acompañado. Y bueno, pues le vamos a dar evidentemente nuestra visión. Como siempre, esto nos sirve a nosotros de elemento disparador para a partir de ahí contaros nuestra visión, nuestra forma de entenderlo y cómo consideramos que se debe de trabajar. Y, ojo, incluso desde distintas perspectivas, porque en unos casos Santiago puede tener una visión y yo otra. Bueno, pues así conocéis las dos y os enriquecéis más. Así es, porque claro, no hay una verdad absoluta, todo depende, todo es relativo. En los casos de empresa, las cosas son muy relativas. Y en el caso de tener socios, es lo mismo, es muy relativo. ¿Es mejor ir con socios o sin socios? Bueno, pues depende de las circunstancias, depende de quién sea, depende de lo que busques. ¿Qué es lo que nos viene a decir Fernando Trías de Bes? Bueno, él realmente, en algún punto del libro, nos dice que socios sí, pero siempre en número impar y menor que 3. Eso. Entonces, bueno, deja clara su opinión, ¿no? Sí, pero... Sí, pero mejor solo. en algún sitio del libro lo dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, Claro, ¿por qué nos cuenta todo esto? Claro, él dice que muchas veces hablamos además del emprendedor, no del emprendedor, el socio capitalista, sino el socio trabajador, con el que formas equipo y con el que te montas tu consejo de administración, ¿no? Y que en ocasiones nos unimos a otras personas por algo parecido al miedo. Es decir, miedo a emprender,
miedo a que las cosas vayan mal y no tener en quién apoyarte, miedo a no ser capaz de hacerlo tú todo, miedo a cometer errores, es decir, ese miedo a la soledad. Y nos cuenta también que, es decir, todos los empresarios que empiezan con otros socios, la mayoría de ellos, si ese negocio, bueno, pues han tenido que emprender un segundo o tercera iniciativa empresarial posteriormente, ya la mayoría acaban haciéndolo solos. Ya tienes una serie de experiencias, en muchas ocasiones lo que tienes es miedo a la incertidumbre, ¿no? No sabes lo que va a suceder. Cuando tú ya has emprendido 1, 2, 3 o 4 veces, al final, hombre, siempre suceden cosas nuevas y cosas inesperadas, pero el ámbito de incertidumbre es menor, mientras que al comienzo es todo nebulosa, no sabes qué va a suceder y quieres hacer ese camino acompañado. Al final es una aventura y la aventura siempre preferimos ir con alguien. Hay quien prefiere ir solo, ¿no? Por ahí hay un proverbio africano, Masai, no recuerdo de dónde era, Masai. que si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Bueno, Uh-huh. pues y eso es lo que muchas veces cuando emprendemos nos entra la duda, pero sí hay un concepto claro que nos lo dice Fernando Trias de Bes, que es que el socio es el recurso más caro. Le pagas mucho más al socio que al banco. Sí, sí, que al banco o que un trabajador que puedas tener comprometido. Entonces, claro, pues al final, y no siempre aporta o hay diferencias, ¿no? En cuanto a lo que cada uno aportáis, que eso ya luego lo iremos desarrollando, no sé si hoy o mañana. Entonces, es verdad que, como tú bien decías, en este proverbio Masái, si quieres llegar lejos, vete acompañado. Claro, ¿cuál suele ser el problema? Que en ocasiones nos unimos a personas que no aportan valor añadido, porque hay muy pocos empresarios natos y entonces, bueno, pues el ir acompañado solamente por tener miedo a tomar determinadas decisiones o por esa aversión al riesgo, porque preferimos llorar en equipo que solos, pues al final empezamos a meter a gente en el proyecto, ¿no? Y empezamos y somos, como dice en el libro, somos un poco promiscuos, ¿no? Entonces dices, sí, pero de verdad es necesario dar entrada a determinado socio porque es el amigo del amigo que siempre está presente cuando hablamos del proyecto o que alguna vez ha aportado 2 o 3 sugerencias y claro, ¿cómo le voy a dejar de lado? Pues sí, porque es un recurso más y así tenemos que considerarlo si tú quieres emprender un negocio de éxito. Además, él nos dice que tener un socio es muy caro y tiene 2 inconvenientes muy importantes. Una, es que lo pagas con acciones. Eso es importantísimo. Y 2, que puede llegar a paralizar tu actividad. De esto tenemos alguna experiencia tú y yo, ¿verdad, Pedro? Sí, la tenemos, sí. Sí, Que porque... precisamente uno de los proyectos en los que Pedro y yo estuvimos como socios, pues Uh-huh. acabó disolviéndose por parálisis de la actividad por discrepancias entre los socios. Y éramos, si no recuerdo mal, 7 en aquel momento, 7 u 8, ya no recuerdo cuántos Sí, éramos, y al 7. final llegas a un bloqueo, ¿no? Claro, Y bueno, pues eso es lo que te sucede. Es decir, que claro. no es porque que seas mucho que luego mejora. No, no. El tema está en que, bueno, pues llega un momento en que unos tienen una visión continuista, otros tienen una visión de cambio y de reenfoque, otros tienen una visión de mantenerse y no tengo más ambiciones, otros sí. Entonces, claro, todo eso empieza a provocar diferencias. Entonces, si no hay que entre todos haya un consenso y digan, vale, pues tiene que haber, ¿qué es lo que nosotros decimos? Tiene que haber un 60, un 70% de consenso y un 100% de compromiso. Aunque no se esté haciendo lo que yo quisiera hacer, pero se ha decidido esto, adelante. Pero no, si esa persona, bueno, pues se atrinchera y no permite y al final bloquea, pues no nos deja avanzar en el proyecto. Entonces, al final la empresa pues acaba diluyendo o acabamos teniendo problemas. Nosotros no los tuvimos, afortunadamente, en el plano personal, porque, bueno, pues para eso estamos educados en este aspecto y lo hicimos creo que de una manera pues muy sana y muy bonita, pero hay veces en que las cosas se ponen difíciles, ¿eh? Sí, porque además decidimos que ese proyecto había que disolverlo y he llegado a ese momento y lo hicimos sin guerra, ¿no? Eso Con lo es. cual, con discrepancias, pero sin guerra y con acuerdos. Pero bueno, no es lo normal,
porque en muchas ocasiones, yo lo he visto, no solamente en proyectos empresariales, sino en otro tipo de proyectos y en consejos de administración y en juntas directivas de equipos deportivos en los que he estado, porque como bien dice Pedro, hay personas que son muy conscientes del órgano colectivo, de la decisión colectiva del consejo de administración, de una junta directiva, y aunque no lo apruebes, si no has puesto tu discrepancia por escrito, que es posible que pongas tu discrepancia por escrito, oye, vas a muerte porque es una decisión colegiada. Pero hay personas que no, que a pesar de que sea la decisión colegiada, no se comprometen. Y dices, oye, entonces aquí algo está fallando. Si Claro. yo cuando la decisión no es la que me gustaría, me comprometo con ella, lo que no puede ser es que si es al revés, no te comprometas. Y es una de las cosas por las que suelen fallar. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Y Fernando, nos dice que a mí esta parte me gusta mucho, ¿no? Otra cosa es que esté de acuerdo o no. Pero lo dice ahí, si estás buscando socios por algo que te pasa, mira, si es porque necesitas dinero, si es porque necesitas pasta, vete al banco. Correcto. ¿Qué más nos dice Pedro? Que si no puedes con todo, emplea a un trabajador. Claro, porque si hay un área que no dominas, subcontrata el servicio. ¿Que estás pensando en tener un socio porque necesitas comentar ciertas cosas? Contrata un coach. Qué listo el Fernando este. Y si estás pensando en tener socios porque tienes miedo, haz deporte. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Porque él concluye que es muy caro tener socios. Eso es. El crédito cuesta intereses, el trabajador cuesta un sueldo y cargas sociales, la contratación de servicios supone honorarios, ¿pero el socio gratis, acaso? No, ¿verdad? Es el factor más caro. También es posible que tengas la soledad del mando, ¿no? Porque, bueno, pues cuesta mucho el que estés solo, porque además eso creo que lo vemos Pedro y yo en nuestra labor diaria como mentores, con dueños de negocio que no tienen nadie a quien comentar, porque hay cosas del día a día que pueden comentar con gente de su organización, pero hay aspectos que internamente prefieren no comentar y no tienen con quién, porque su asesor, su contable, bueno, es que no es asesor, es que es un contable que lleva muy bien la contabilidad, pero habitualmente no son asesores a pesar de que se lo llaman. ¿Por qué? Porque son personas que han estudiado su carrera y han montado su asesoría para llevar la contabilidad, llevan contabilidades, llevan 20 o 25 años llevando contabilidades y gestionando incidencias fiscales, y en eso son muy buenos, pero no son personas formadas y con experiencia en desarrollar negocios. Claro, entonces, no tienen con quién hacerlo, y con su pareja no quiere saber nada del negocio de esta persona. Entonces, muchas veces necesita a alguien para esa soledad del mando. Claro. ¿Qué es lo que le recomendamos cuando necesita a alguien con la soledad del mando? Pues, hombre, lo primero de todo es que tiene que tener claro que cuando hay problemas tiene que ejercer el liderazgo y que tiene que estar bien rodeado de personas clave. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a analizar con las personas que tienes alrededor, como bien decía Santiago, no llegas a lugar alguno. Entonces, tienes que tener muy claro que tienes que tener la mayoría, que alguien en una empresa debe tener el poder y la autoridad, y las empresas donde todo el mundo manda más de uno, no suelen funcionar. Generalmente suelen ser, uno dice una cosa, llega otro dice lo contrario, y al final, ¿sabéis lo que pasa, lo que acaba ocurriendo? Que cada uno hace lo que le parece oportuno, porque como va teniendo órdenes contradictorias de uno y de otro, pues no lleva a lugar alguno. Entonces, si hay problemas, pues hay que dejar muy claro quién es el líder, quién es el que manda. Y no todos pueden mandar, ni todos están capacitados. Y el hecho de tener acciones o participaciones dentro de la empresa o ser el familiar, la pareja no te capacita para mandar y no te capacita para dirigir. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social y también dentro de la empresa. Hablaremos luego de los pactos de socios, quizá en el capítulo de la semana que viene. Sí, porque yo en varias ocasiones, y sigo ejerciendo, con esto tengo clientes en los que son varios socios y mi función fundamental es que tengamos reuniones habitualmente mensuales en las que pongamos en común las decisiones que se van a tomar, quién
las va a liderar, porque cada decisión las puede liderar un socio diferente, y estén de acuerdo. Y lleguen a esos consensos y no se pisen entre ellos, no se pisen la manguera, ¿no? Como los bomberos. Que no se estén pisando las mangueras cuando van diciendo las cosas. Y en el momento que entran en esa dinámica, que lo entienden, que hay alguien que coordina esa reunión, que en este caso pues soy yo o es Pedro, que también tiene clientes así, está coordinando esa reunión, llegan a acuerdos y luego además puedes intervenir cuando alguien se lo ha saltado, ¿no? Y las empresas funcionan mucho mejor, ¿eh? Cuando alguien realmente está liderando esas reuniones. Pero sí hay veces que, oye, es recomendable asociarse, ¿no? Pues sí. Porque, oye, hay veces que sí, sin duda. El banco pues no me da pasta o le tengo un poco de manía a los bancos y necesita socios. ¿En qué ocasiones es bueno recomendarse o asociarse, Pedro? Sí, bueno, pues esa es una de las que has dicho. Es decir, oye, el banco no me da dinero y necesito un socio capitalista o trabajar o contactar con una sociedad de capital riesgo, un business angel. Bueno, pues que tendrá, también tienes tus riesgos de pérdida de control, pero desde luego no de la pérdida del mando y del liderazgo de tu proyecto inicialmente, ¿no? Luego, además, o sea, que sean siempre socios capitalistas, no socios para desempeñar trabajo. Porque un socio capitalista y trabajar juntos es complicado y casi imposible. Y hay una situación especialmente en la que sí que puede ser bueno tener un socio y es cuando, pues por edad, por enfermedad, por el tipo que sea, pues hace falta alguien a los mandos, ¿no? Y puedes tener una ausencia temporal, definitiva. Entonces, tener ese socio que te cubra ante una eventualidad imprevista relacionada con temas de salud, pues bueno, puede estar más o menos el relevo generacional, ese tipo de cosas. Pero es muy importante saber con quién te vas a meter en ese viaje, ¿no? En ese submarino. Hay una pregunta, ¿verdad, Santiago? ¿Con quién te meterías en un submarino para dar la vuelta al mundo? ¿En qué te basarías? La verdad es que hay veces yo aquí discrepo algo de Fernando, y quizá de Pedro. Ya sabes que, bueno, que la discrepancia siempre es positiva. A mí sí me gusta emprender con socios, creo que es positivo, creo que puede aportar mucho, creo que efectivamente nos puede hacer llegar más lejos, incluso más rápido, si vas con socios y además, por supuesto, en todas estas circunstancias en las que no puedes ejercer la actividad de estar al frente de tu equipo por lo que fuera, bueno, es una salvaguarda, ¿no? Entonces yo sí creo que hay veces en las que es bueno asociarse. Ahora, eso sí, hay que tener una serie de aspectos en común. Lo primero es que tiene que haber una serie de valores comunes. Si no hay unos valores comunes, vamos bastante mal. Correcto. Por lo cual es lo primero que tienes que buscar. Aunque es cierto, y repito también por mi propia experiencia, lo que hoy son valores comunes, mañana los valores pueden cambiar. O pueden pivotar, o pueden reorientarse. Pero bueno, pero si de entrada ya no tienen los mismos valores, tienes un problema clarísimo. No te asocies con alguien que de entrada, que hoy no tenga los mismos valores que tú. Cierto. Luego vamos a terminar esta parte y luego hago una apreciación sobre ese tema, que me ha parecido una aportación interesante, Santiago. En segundo lugar, complementariedad. Es decir, si cojo a alguien que es igual que yo, pues va a estar muy bien, pero posiblemente no nos aportemos absolutamente nada. Entonces, si tienes a dos personas con la misma forma de pensar, la misma forma de ver las cosas, la misma forma de hacer todo, pues evidentemente, posiblemente sobre uno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las empresas que prosperan? Pues las que tienen personas con caracteres distintos, que son complementarios, que uno es más analítico, más cerebral, más tranquilo y más metódico, y el otro pues puede ser más audaz, más creativo, más inquieto y tiene otra mentalidad de liderazgo y se complementan uno con otro. Entonces, que haya una diversidad de talentos, y no me asocio con mis amigos porque me llevo bien con ellos y me hace ilusión. Hostia, pues a mí también me hace ilusión estar con mis amigos, pero igual no tenemos que emprender juntos un proyecto empresarial, podemos quedar para irnos de camping. Entonces, el tema es complementariedad. Y además de esa complementariedad, que realmente respetemos a la persona con la que nos vayamos a asociar. Y respetar en el sentido de que si él calla, lo aceptas. ¿Por qué? Porque en la parte que le toca sabe mucho más que tú. Y en la parte que le toca tú estás absolutamente confiado que sabe de lo que habla. Y que de lo que habla tiene peso. Y con lo cual le respetas. Si no le respetas, ojo,
con asociarte con esa persona. Es decir, como bien dice Pedro, tiene que ser complementario en esa parte que me complementa, que yo entienda que es una autoridad, que tiene un peso específico concreto. Ujú, exacto. Y finalmente, a ver, que tengamos unos mismos objetivos, ¿no? Una ambición similar. Es decir, oye, ¿cuánto nos gustaría facturar? ¿Cuánto nos gustaría llegar a ganar? ¿Cómo queremos que se dimensione la empresa, el número de empleados? ¿Se trata de emprender para vender el negocio o queremos hacer algo que vayamos construyendo paso a paso? Es decir, ¿por qué? Porque si cada uno busca una cosa distinta, es muy probable que al final cada uno empiece a remar en direcciones distintas. ¿Y eso a dónde nos conduce? Pues a que empiezan esos problemas que contábamos Santiago y yo en aquel proyecto en el que estuvimos juntos, ¿no? Hace unos años. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unos valores, tiene una forma tiene un momento vital diferente y eso pues le lleva a objetivos distintos. Entonces, claro, pues cada uno está haciendo lo que considera que tiene que hacer sin perjudicar, pero haciendo lo que él le apetece hacer en ese momento. ¿Y qué ocurre? Que al final sí perjudica. O sea, no se hace conscientemente, pero inconscientemente no se está generando valor dentro de esa empresa. Entonces, tener clara la ambición. Sí, eso es. Decías que algo te había inspirado, que querías comentarlo ahora cuando acabáramos esta parte. Sí, Que... sí, porque has dicho, es que para mí también la semántica es importante, ¿no? O sea, yo soy un animal social y me encanta, fíjate, más la palabra asociación que la de socios. Es decir, ¿por qué? Porque cuando soy socio en una empresa y en una empresa, bueno, pues es algo para toda la vida. Entonces, como es algo para toda la vida, se generan ahí unos vínculos patrimoniales, personales, de muchos tipos. Entonces, yo soy más partidario de la asociación. Tú tienes mi empresa, yo tengo la mía, coincidimos y convergemos en un tema conjunto, lo hacemos juntos, cada uno se encarga de una parte, hablamos, que lo veremos en el siguiente capítulo, cómo pactar con socios, hablamos cómo vamos a hacer el reparto, pero yo luego puedo tener otras ideas y tú otras distintas y bueno, pues ponerlas en práctica también y en todas aquellas en las que convergemos nos complementamos, pero no estamos ligados pues en una empresa en la que tenemos las acciones y que ¿qué hacemos con ellas? Que ahí es donde se produce el bloqueo. ¿Cómo elimino el bloqueo? Más con la asociación que con el socio dentro de la empresa. Entonces, cuando hablabas de que has nombrado la palabra asociación, ahí es cuando quería yo hacer esa aportación. A mí me encantan las asociaciones porque trabajar en equipo me parece maravilloso y se llega mucho más lejos. Pero participar es como si viviéramos todos en la misma casa, pues al final se producen roces. Ahora, si somos vecinos, cada uno vive en su casa y luego quedamos a comer y quedamos para ir juntos al parque, pues es más sencillo que nuestra convivencia sea pues mucho más gratificante, ¿no? Hay veces en que no es posible la asociación que comenta Pedro y que no te queda remedio más que crear una sociedad, más que casarte. Pero tienes que tener muy claro que esto no es para siempre, que te vas a separar. Fíjate, si ya los matrimonios hoy en día se separan, las empresas ni te cuento. O sea, no puedes crear una empresa pensando que es para siempre, porque no es para siempre, y más hoy en día. En algún momento se va a romper o alguien va a salir. Entonces, tenemos que tener muy claro desde el inicio cómo vamos a gestionar la ruptura. Y aunque yo creo que esto, Pedro, ya lo vamos a hablar en el episodio que viene, que ya en este nos hemos pasado, y podemos hablar de, oye, ¿por qué se van a romper las empresas? ¿Por qué se rompen? ¿Y cómo podemos pactar con nuestros socios? Oye, para hacernos como el chiste del dentista. El que va al dentista y cuando el dentista se acerca a coger la bola, le coge de sus partes y dice, doctor, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Ninguno. Pues esto es cómo nos vamos a hacer el mínimo daño posible cuando rompamos, porque vamos a romper. Sí. Ojalá nos equivoquemos, pero vamos a romper. Sí. ¿Te parece, Pedro? Me parece. Vamos con ello y hablamos. Tienes esta semanita, mientras tanto, para meterte en www.liderazgocomercial.com y hacerte con el audiocurso antes de que llegue enero, que luego será un poquito más caro. Así que empieza y teclea. Un abrazote, que nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.